¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buenas Hola, tardes Grace. ya para ustedes y para toda la audiencia. Sí, vamos a retomar este tema que ha generado mucha preocupación, ¿no? Que tiene que ver con la calidad del aire que estamos respirando los tucumanos. Un informe reciente ha revelado datos alarmantes. Es el primer invierno en el que los tucumanos estamos respirando un aire 7 veces más contaminado de lo que la Organización Mundial de la Salud considera como saludable, ¿no? Este informe estuvo a cargo del Laboratorio de Estudios Atmosféricos de la UNT y el CONICET y, bueno, las razones son varias. La primera tiene que ver con algo que se viene dando hace mucho tiempo en Tucumán y es la quema de cañaverales y pastizales, ¿no? Y también tiene que ver con las condiciones geográficas. Es decir, Tucumán, al estar ubicado en una zona que está rodeado de montañas, lo que produce esto es que esta polución se encajona e impide su dispersión. Entonces, toda esa nube que nosotros vemos de polución que no nos deja respirar, que nos da tos y un estado como de rinitis alérgica, podríamos decir, bueno, hace que empeore nuestra calidad de vida. Para saber más detalles sobre esto y también qué podemos hacer al respecto, estamos en comunicación con Fabián González. Él es médico neumonólogo. Bienvenido, Fabián, a la Gaceta Play. Buenas tardes o buenos días, la verdad que muchas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta va a sonar un poco obvia o redundante, pero ¿por qué es tan malo respirar estas partículas, este aire contaminado? Bueno, así como vos bien explicaste que estamos en un contexto en el cual estamos con una mayor carga de contaminación que lo que se recomienda, ¿qué pasa? Nuestro organismo tiene mecanismos de filtración o de purificación del aire que nosotros respiramos. Sí. Por eso cuando entra por la nariz pasa una serie de etapas que va produciendo hacer, digamos, una suerte de limpieza, digamos, de ese aire. Pero esos filtros naturales que tenemos habitualmente tienen una capacidad de trabajo. Cuando esa capacidad es excedida, logra que entre aire nuestra vía respiratoria, digamos, baja, generando procesos incómodos, como vos decías, alergias, rinitis, bronquitis, y nosotros teníamos bastante claro que sabemos que gente que vive cerca de ingenios, de zonas donde hay quema de cañas y todo, tiene mayor índice de infecciones respiratorias que una persona que viva en una zona alejada de esas prácticas. ¿Cuáles son los síntomas que suelen presentar estas personas que viven en estas zonas? Bueno, lo más común, como síntoma más común, es la tos, la presencia de tos, de secreciones, la presencia de disnea, que es la falta de aire, de infecciones recurrentes, que esto hace que se predispongan a infecciones recurrentes, que nos generen mayor alteración y así también pueden derivar en otros trastornos crónicos, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la tenemos muy ligada al cigarrillo, pero muchas veces por la combustión de biomasa o por vivir en ambientes muy contaminados también pueden desarrollar. Claro. Hay personas que son más débiles, digamos, o más propensas a sufrir estas condiciones crónicas en estos ambientes, digo, claro, de exposición tan constante. Exactamente. Si nosotros tenemos un ambiente contaminado y la persona tiene cierta predisposición, por decir, una alergia respiratoria o una enfermedad asmática o otros problemas, obviamente que le va a afectar mucho más que a una persona que no tenga dicha predisposición. Claro. Nosotros podemos actuar médicamente en personas, digamos, que tengan problemas pulmonares previos, como le digo, un paciente asmático, hacer un tratamiento preventivo que hoy se dispone y se puede realizar. Entonces, de esa forma vamos a afectar, digamos, en menor medida a la agresión que está recibiendo. Pero obviamente que lo ideal es evitar la agresión. Hace muchos años atrás, cuando había algún tipo de problema ambiental, los médicos hacían muy fácil la indicación de cambiar su lugar de trabajo o cambiar su lugar de residencia. Entonces le decían a un paciente que se vayan a vivir a la playa, muy fácil, ¿entiendes? Sí. Y de esta forma solucionaban los problemas respiratorios. Pero bueno, hoy sabemos que eso no es tan simple, ¿entiendes? Y en la vida actual
no está tan fácil, digamos, modificar nuestro ámbito. Claro. ¿Y Tampoco es fácil modificar toda esta carga de contaminación que, como vos explicabas muy bien, son muchos los factores que influyen. No solo lo creado y causado por personas que realizan las quemas de caña, sino también el factor ambiental. Estamos en la época seca, no llover, digamos, todo eso no se limpia, el tema geográfico que explicabas, y son todos factores que no podemos modificar. Doctor, ¿y cuáles son las medidas o los tratamientos preventivos que usted mencionaba que pueden adoptar no solo las personas que están, que viven rodeados de ingenios en estas zonas, sino también las personas que viven en otras ciudades pero que también están afectadas, digamos, por esta contaminación? Claro, bueno, o sea, por un lado, para evitar la contaminación, digamos, no tenemos muchas medidas preventivas, salvo el uso de barbijo, mantener cerradas las puertas y ventanas, para tratar de purificar. Hay zonas, hay ciudades en las cuales es muy común el uso de purificadores ambientales. Acá en nuestro medio no es habitual ni tampoco efectivo. No es lo mismo que un humidificador, ¿verdad? ¿Tiene que ver esto con la humedad del aire o no? La humedad del aire facilita que precipite los elementos contaminantes, que es un purificador. Con respecto a los creo que estamos perdiendo un poco la señal. Lo perdimos. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, de cuáles son las medidas que podemos adoptar para intentar minimizar un poco estos efectos negativos que tiene la quema de caña y la contaminación del aire en Tucumán, que recordemos es 7 veces, el aire de Tucumán es 7 veces más contaminado que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Estamos de nuevo retomando el contacto con el doctor Fabián González. Yo le consultaba cuáles eran las medidas preventivas que podíamos adoptar para evitar tener tantos efectos negativos en la salud. Sí, como les decía, a modo personal o a modo médico, con respecto a un paciente puntual, no es mucho lo que nosotros podemos hacer. Porque lo que yo mencionaba como tratamientos preventivos para los pacientes asmáticos, por ejemplo, es un tratamiento específico para el asma, que disminuye la inflamación, la hiperreactividad, para que no responda a esa contaminación. Pero no tenemos un fármaco que nos permita que el pulmón se limpie, no tenemos un fármaco que nos permita sacar, digamos, ese elemento contaminante que tenemos de nuestro organismo. Entonces, lo ideal es tratar de evitar, digamos, el contacto. ¿El uso de barbijo impide el ingreso de estas partículas en las vías respiratorias? Las partículas más grandes sí se limitan por el uso. Bien. Entonces, por ahí en zonas muy contaminadas, por ahí sería una buena medida. ¿Y han podido notar en las consultas un incremento por estos estados así como alérgicos o de tos constante? Digo, en los últimos años, no solamente en este periodo de este invierno. Nosotros en nuestro trabajo, digamos, asistencial, vemos un cambio estacional muy importante y esta es una etapa de muchas consultas por cuadros catarrales. Algunos son de origen infeccioso y otros tienen que ver con contaminación. Y como te vuelvo a repetir también, cosas que son gatilladas, problemas crónicos como el asma, como el EPOC, que el paciente ya lo tiene previamente y esto de la contaminación hace que se ponga mucho peor. Y en cuanto a las edades, ¿no? ¿Qué edad son las personas que llegan? Afecta absolutamente a todas las edades. Afecta de distintas formas a un niño, a un lactante, por decirlo, pero también afecta mucho a los ancianos y a todas las edades. Bien. Para finalizar, ¿qué se recomienda entonces si una persona está presentando estos síntomas por la exposición al humo y a la contaminación? ¿Qué es lo que debe hacer en primera instancia? Porque digo, es una condición bastante incómoda estar, bueno, con sangrado de nariz porque se reseca o con esa tos constante. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo primero es no minimizar, en el sentido de que nosotros por ahí decimos, no, tal vez esta tos que tengo hace 15 días es por la contaminación.
¿entiendes? Y por ahí tiene que ver la contaminación, pero puede ser que haya venido una infección sobreagregada o un estado de otro problema que esté asociado. Entonces, si nosotros estamos con síntomas ante la presencia de este tipo de problemas, lo ideal es consultarlo, porque la exposición la tenemos todos, ¿entiendes? O sea, en mi familia somos varios y solo yo tengo tos, solo yo tengo rinitis, solo yo tengo conjuntivitis, entonces tiene que haber un sustrato distinto, diferente al que tiene mi familia, que a mí me está afectando de otra forma. Entonces sería importante, digamos, una consulta precoz, y no minimizar los síntomas diciendo, no, es por la contaminación, es por la quema, y dejamos que el proceso avance. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, por su tiempo. No, gracias a ustedes por informar. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco las recomendaciones de Fabián González, neumonólogo, médico neumonólogo. Y bueno, en lo posible, evitar la exposición. Es un poco imposible viviendo acá en Tucumán, evitar la exposición a este tipo de aire tan contaminado. Y bueno, algunas medidas que podemos tomar, como el uso de barbijos, si vemos que hay algunos días que están un poco más pesados que otros, y hacer la consulta médica si tenemos estos síntomas que se prolongan en el tiempo. Grace, muchas gracias. Gracias, Grace. Bueno. Cambiemos de tema, Caro. Sí, vamos.